el Foro de la Libertad en Oslo, en Noruega, un tema importante ha sido la libertad de prensa, la represión de los comunicadores alrededor del mundo. Julio César García, nuestro enviado especial, tuvo la oportunidad de conversar con Raima Zuprani, caricaturista venezolana, y también con la periodista mexicana Sandra Rodríguez de Nieto, para contrastar la dinámica y los mecanismos que utilizan los gobiernos para acallar a la prensa libre. Julio. Continuamos con la cobertura especial de NTN 24 del Foro de la Libertad en Oslo, Noruega. Nos acompañan Raima Zuprani, la caricaturista venezolana, y además Sandra Ramírez Nieto de México, la periodista. Ambas tuvieron intervenciones hoy hablando de libertad de prensa. Me gustaría contrastar y comparar un poco lo que sucede con la prensa en México y en Venezuela. ¿Cuáles les parece que son los comunes denominadores de la represión? Bueno, desde ayer comentábamos que a partir de la historia que conocí de Raima, los métodos de represión son más o menos similares, ¿no? Es decir, el gobierno opera a través del medio, a través de publicidad oficial, prerrogativas económicas, y esto se transmite a los reporteros que hay que bajarle, que hay que no tocar a tal persona. Creo que eso es similar, ¿no? Ahora, hay otros métodos de represión que en México no se estilan, pero bueno, en México tiene otras tragedias, ¿no? Es decir, no hay un encarcelamiento por disentir, pero puede haber un homicidio, ¿no? Que esta es otra tesitura, pero no, en muchos sentidos creo que sobre todo estos métodos sutiles de controlar a la prensa a través de dinero, a mí, yo lo he dicho mucho en México, a mí me duele más ver que lo que no nos hicieron los balazos, no nos amedrentaron los balazos, pero el dinero que le dieron a los dueños sí fue capaz de silenciarnos, ¿no? Y a mí me indigna muchísimo más que es dinero público, es decir, es dinero de impuestos de todos los mexicanos que se utilizan para callar a la prensa. Ambas hablaron de la impunidad en la represión que existe contra la libre expresión en medios de comunicación. Para Raima, ¿es un poco más sutil esto en Venezuela? ¿O de dónde viene el miedo? En México es el miedo a perder la vida. Para los periodistas en Venezuela, ¿cuál es el temor más grande? Hay un proceso de deterioro enorme donde los medios de comunicación se han tornado o perseguidos o pro gobierno, donde se hace panfleto y donde se hace una propaganda gubernamental muy lamentable. Hacia el interior del medio, ¿cómo se transmite esta instrucción de ten cuidado con lo que escribes, ten cuidado con lo que dibujas? ¿Cómo sucede en México? ¿Cómo se transmite a través de la jerarquía dentro de los medios? Bueno, pues es muy triste para mí tener que contar que pues es tu redacción, no son tus iguales, son tus pares, tus compañeros de años que de pronto tienen esta triste misión de decirte que pues ya no puedes publicar porque las cosas han cambiado. Como platicábamos también, yo no los juzgo porque hay gente que tiene que pagar rentas y a sus hijos y todo esto, pero creo que sí es un proceso de rupturas al interior de las redacciones, porque los que eran tus compañeros pues ahora son tus censores, ¿no? Sabemos que en Venezuela no existe libertad de expresión o no existe libre prensa. En México, cuando la amenaza tiene dos brazos, uno de ellos siendo el crimen organizado, ¿cuál es la respuesta del gobierno hacia los periodistas, por ejemplo, en cuanto a su seguridad? La respuesta ha sido total omisión, ¿no? Por no decir que en muchos casos protección o complicidad, y que esto es algo que uno puede asumir ante la total falta de acción y de persecución de los crímenes de tantísimos periodistas. Y lo que nosotros asumimos es que el mensaje que manda el gobierno a no castigar los homicidios de periodistas es: en México puedes matar a un periodista y no te va a pasar nada. Para Raima, otra de las herramientas para ejercer esta represión es el desprestigio. ¿Cómo está el gobierno de Nicolás Maduro tratando de desprestigiar a los caricaturistas? Hemos sido perseguidos, nos han sometido al escarnio público en el canal del Estado con programas muy vulgares sobre nuestras personas, nuestra vida, nuestro trabajo. Y bueno, eso nos ha creado pues cierta preocupación, porque Venezuela tiene unos índices de criminalidad muy grandes y bueno, nadie quiere salir a la calle sin,
digamos, a esa exposición. Creo que el compromiso con la libertad lo tenemos pues muchos de los comunicadores que estamos en Venezuela, periodistas también. Creo que si tuviéramos un gobierno transparente, un gobierno democrático, no tendríamos un gobierno que se molesta porque se publiquen, digamos, posibles conexiones del narcotráfico con el gobierno. Y bueno, más bien se han castigado a estos directores de medios con penalidades y con prohibiciones de salida del país. Me parece que bueno, vemos el deterioro que existe en lo que es la supuesta democracia, en lo que son estos gobiernos que llegan con votos, pero que después se manejan de una manera abusiva, que cambian la Constitución, que no respetan los derechos humanos y que bueno, tampoco ayudan a que podamos ejercer libremente el ejercicio de la profesión sin sentir miedo y sin sentir que algo nos puede pasar. Ahora, ante la censura, hay compañeros periodistas, caricaturistas que deciden quedarse por cualquier razón. ¿Cómo cambia su actividad? Bueno, el ejercicio de la creatividad y de la caricatura es muy amplio, hay muchas maneras de decir las cosas y ya cuando los gobiernos totalitarios van avanzando, pues hay que también cambiar la manera como se dicen las cosas. Ahorita hay muchos caricaturistas en Venezuela que debido a los pocos diarios y que han tenido que cerrar porque no se les da papel, porque se les colocan multas enormes para que no puedan seguir funcionando, nos hemos tenido que mudar a las páginas web, todavía tenemos por lo menos ese espacio. Yo creo que la creatividad es importante, la manera inteligente de cómo se dicen las cosas y sobre todo saber narrar, contar afuera con un discurso coherente lo que sucede en el país. Y Sandra, los periodistas que en México se quedan en sus medios y asumen el riesgo, en algunos casos sobre su propia vida, ¿cómo tienen que cambiar su forma de trabajar? Pues ha habido muchos esfuerzos por muchas organizaciones de tratar de prepararnos, ¿no? Tomar medidas. Yo adopté medidas muy mínimas porque yo pienso, bueno, pues no voy a traer un chaleco antibalas, porque bueno, igual me dan balas en la cabeza, etcétera, ¿no? Pero creo que sigue siendo la situación más terrible la del control dentro del periódico por parte del gobierno. Es decir, porque si la amenaza es la violencia, si tú eres valiente puedes seguir haciendo tu trabajo considerando que si tienes esta convicción, ¿no? Pero lo que hace la censura gubernamental a través de la publicidad es que el reportero está dispuesto, como era el caso de Chihuahua, por ejemplo, muchísimos, cientos de reporteros dispuestos a cubrir el estado más violento del país. Y te digo, o sea, cuando el medio mismo está siendo comprado, pues entonces ya el reportero ya empiezas a generar maneras de cubrir la historia, tratar de decir las cosas, etc. Pero a mí me parece una situación súper desafortunada e indignante. Ahora hablemos del impacto precisamente del trabajo de los periodistas valientes, tanto en Venezuela como en México. ¿Qué tanto se ha cambiado la conciencia colectiva? Durante tu intervención hablabas de cómo una empresa, un gigante de medios en México, le regaló espacios a quien ahora es presidente de la República y le permitió ganar la elección. Y en Venezuela, por supuesto, la maquinaria de medios oficiales se dedica a hacer propaganda. ¿Ha cambiado la conciencia de la gente? Si hoy hubiera elecciones en Venezuela, en tu opinión, ¿ganaría Nicolás Maduro? Y si hoy hubiera elecciones en México, ¿ganaría Enrique Peña Nieto? Sería muy difícil que pueda asumir unas elecciones limpias. Ahora, hay un deterioro de la sociedad enorme, hay un deterioro de la economía, de la seguridad del venezolano, no solamente alimenticia, no se consiguen los productos, hay de verdad un caos colectivo en lo que es la vida en Venezuela y yo creo que eso lo sufrimos todos, tanto los chavistas como los antichavistas. Yo no creo que el gobierno tenga buenas estadísticas porque además se ha vuelto un gobierno contradictorio, un gobierno que además reprime, que es muy agresivo con los ciudadanos y con las personas que disienten de su forma de hacer las cosas. Y eso simplemente me dice que si tuviéramos unas verdaderas elecciones limpias en Venezuela, no ganaría este gobierno para nada. ¿Y en el caso de México?
No, bueno, yo pienso que si hoy hay elecciones y el PRI no saca su maquinaria a comprar votos, no veo no ganar, evidentemente, pero tampoco hubiera ganado en el 2012. De los comunes denominadores, en este esfuerzo por reprimir la libre prensa, ¿cuál les parece el más preocupante? Yo creo que el más preocupante es que el sentido del periodismo se tergiverse, que no puedan seguir existiendo el contenido de lo que hemos estudiado, que es el ejercicio de hacer prensa. O sea, cuando un periodista sale del medio, pues sigue siendo el periodista y lo único que tiene es su credibilidad, su profesionalismo. Yo creo que la credibilidad tiene que sobrevivir a la impunidad, tiene que sobrevivir a los ataques que hemos recibido todos los comunicadores y periodistas y caricaturistas de Venezuela. Lo que está en riesgo es la misma viabilidad de los países, ¿no? Es decir, por la manipulación informativa de estas empresas como Televisa, etcétera, el país vota como vota y el resultado es el que tenemos, ¿no? Creo que si tuviéramos una prensa libre, independiente, tal vez el país no hubiera llegado a los estadios en los que estamos. Yo creo que además la responsabilidad del periodista o de la profesión es como ayudar a que podamos tener un despertar en la sociedad, a tener como que un poquito más de conciencia de lo que es la realidad, lo que nos rodea en los países latinoamericanos, en el caso de nosotros. Me parece que ahí está el sentido de las cosas y no ser parte de adormecer más a la sociedad. Muchas gracias a las dos, Raima Zuprani, gracias Sandra Rodríguez Nieto. Esta es la información que les tenemos por el momento desde el Foro de la Libertad en Oslo. Muy amena conversación. Continuaremos con esta cobertura. Mientras tanto, regresamos con ustedes al Centro Internacional de Noticias. Gracias a Julio César García por este cubrimiento.